Antes de comenzar quisiera orar. Padre, en tu presencia estamos en esta hora. Tú eres el soberano. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el que creaste todas las cosas. Y no solamente las creaste, las sostiene. Tú fuiste quien nos diste a Cristo. Tú fuiste quien lo enviaste a hacer la obra redentora a nuestro favor. Por tanto, en esta mañana, en tu mano estamos. Queremos que tu gracia se manifieste aquí en esta mañana, a través de tu palabra, para salvación de algún pecador que aún no tiene a Cristo en su corazón. Así que en tu mano estamos, en el nombre de Jesús. Amén. No acostumbro en mis mensajes usar mucho las imaginaciones. Siempre me gusta, como dicen, ir al grano. Pero en esta mañana yo quisiera que me permitan usar la imaginación. Yo quiero imaginarme en esta mañana las últimas horas de mi Salvador. Aquel momento cuando Él se entregó. Aquel momento cuando uno de los suyos le dio un beso. Yo quiero imaginarme al Señor cuando Él fue tomado preso. Yo quiero imaginarme cuando un soldado le dio una bofetada. Yo quiero imaginarme cuando otro soldado escupió su rostro allí ante aquella multitud. Yo quiero imaginarme a mi Salvador cuando iba camino hacia el Gólgota. Yo quiero imaginarme cuando el Señor fue llevando su cruz. Él mismo llevó su instrumento de muerte. Yo quiero imaginarme cuando lo pusieron sobre la cruz y allí con gruesos clavos traspasaron sus manos, traspasaron sus pies. Yo quiero imaginarme el momento cuando lo elevaron allí en medio de dos ladrones. Yo quiero imaginarme aquel momento cuando un soldado traspasó su costado y toda su sangre salió. Yo quiero imaginarme aquel momento cuando Él dijo estas palabras: consumado es. Yo quiero imaginarme además cuando aquellos dos hombres se presentaron ante las autoridades para que le entregaran el cuerpo ya muerto de nuestro Salvador, y fueron a sepultarlo. Un entierro posiblemente desierto de personas. Solamente ellos. Yo quiero imaginarme en el momento que estos hombres dejaron el cadáver del Señor ante la tumba o en la tumba.
sellaron la piedra, se volvieron a casa. ¿Cuál sería la reacción de estos hombres? Yo quiero imaginarme además aquellos días en la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo estarían las gentes? ¿De qué se hablaría? Casi seguro se estaba hablando de un solo tema. Recuerden ustedes aquella historia cuando Jesús resucita, que se encuentra con dos hombres camino a Emmaús. Ellos le dijeron: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Ciertamente no había redes sociales, no había teléfonos, no había otras formas de llevar el mensaje, pero seguro que esta información trascendió a todos los medios y todas las gentes supieron lo que había pasado allí. Yo quiero imaginarme ver a sus discípulos esparcidos, huyendo, con temor que también a ellos lo mataran. Yo quiero imaginarme a los que mataron al Señor. ¿Cómo sería su reacción? ¿Cómo estarían en esos momentos? Por lo menos sabemos de uno, Judas, que fue y devolvió el dinero que recibió a cambio de entregar al Señor. ¿Cómo serían las noches para esas personas que entregaron, que mataron al Señor? ¿Cómo dormiría Pilato en esos días declarando al Señor santo, inocente, y lavarse las manos y decir: no tengo que ver con este justo? ¿Cómo estarían las gentes allí? Allí se realizó el más grande de los juicios. Allí se condenó al más grande de los inocentes. Allí se sentenció a muerte a alguien que no merecía la muerte. Allí se le dio la peor muerte al santo Hijo de Dios. Cuando hablo de la peor muerte, estoy hablando de la muerte de la cruz, que estaba reservada para los peores traidores del gobierno de Roma. Muere el Salvador, como dije hace un momento. Lo llevan a la tumba, lo sepultan. Aparecen en esta historia 3 mujeres valientes. Sí, valientes. Había que ser valiente para tomar el camino del sepulcro. Cuando todos huían, cuando nadie parece defender la causa del Señor, estas mujeres se dirigen al sepulcro. Tenían más de un problema. No solamente el ambiente hostil que había contra todo el que creyera en Jesús, sino también, como leyera nuestro hermano Jacob la historia, ellas iban con un propósito.
de llevar aromas o ungüento aromático para embalsamar, si así se podría decir, el cuerpo del Señor. Pero había otro problema. El gran problema no era la piedra, la inmensidad de la piedra, que por cierto es muy grande. Daniel hacía alusión de la foto que mandaron nuestros queridos hermanos José y Noemí. Allí en ese lugar aún se ve una piedra inmensa que parece ser la piedra que pusieron en la entrada de la tumba. Las tumbas antiguas eran diferentes a las tumbas de hoy. No se usaba nicho, sino que cavaban en la roca y en ese lugar, dentro de esa excavación, se colocaban los cuerpos y se cerraba entonces con grande piedra la boca de la cueva. Pero ¿saben? Además de la gran roca, ¿quién estaba allí? Los soldados, vigilando para que nadie se acercara a aquel lugar, para que nadie pusiera la mano a ese cuerpo que habían enterrado ahí. De manera que estas mujeres tenían grandes obstáculos. Pero qué inmenso es nuestro Dios, qué incomparable es nuestro Dios. Los propósitos de Dios nadie puede detenerlo. Él es soberano, Él es incomparable, Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores. ¿Y sabe qué pasó? Cuando llegó el instante, cuando Dios decidió que Cristo resucitara, ni los guardias, ni las rocas, ni el diablo pudo detenerlo. Cristo resucitó. ¿Y qué pasó? Aquellas mujeres que la admiro, oye, siempre hay mujeres de Dios en todo lugar. Aquí hay un grupo de mujeres que sobresalen. Hermano, perdón. Que sobresalen. Porque, como dije hace un momento, desafiaron la situación y se acercaron a la tumba. Y cuando van a esta tumba, reciben el más grande de los premios o bendiciones. ¿Cuál fue ese? La noticia. Aquellos ángeles que le dicen: ¿a quién buscáis? Y entonces ellos mismos dicen: yo sé a quién ustedes buscan, pero Él no está aquí, ha resucitado. Hermano, no hay una noticia más trascendental en la fe cristiana que saber que Cristo se levantó de los muertos. Que Él vive por los siglos de los siglos. Nosotros no estamos amparados en fábulas. Nosotros no estamos amparados en noticias falsas. Todas las demás fe regularmente tienen a hombres
hombres como cabeza que murieron y yacen bajo la tumba. Pero la gran diferencia del cristianismo verdadero es que nuestro Salvador ciertamente murió, ciertamente fue sepultado, pero más ciertamente aún es que Él se levantó de los muertos. Amén. Y eso es glorioso, pensarlo, creerlo. Así que esto es incomparable. La ciudad, como decía, estaba a lo mejor en lamentos. Los discípulos que eran sus discípulos, hasta ese momento todavía estaban, como decimos económicamente hablando, en bancarrota, desmoralizados. El hombre en quien ellos tenían su esperanza ya no estaba. Pero aquí viene la noticia. Y es que los mismos ángeles mandan a estas mujeres a que den la noticia. Es como si ellos dijeran, ya no hay por qué estar triste, ya no hay por qué estar turbado, ya no hay que lamentarse, ya no hay que llorar. Aquel que fue muerto, que derramó su sangre, vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué pasó? Como una prueba de que Dios no deja dudas, apareció el Señor a estas mujeres. ¿Y qué hicieron ellas? Me imagino ese momento cuando ven al Salvador nuevamente. Dice la historia bíblica que se tiraron a los pies del Señor y lo adoraron. El que estaba muerto ahora lo ven resucitado. Ah, mi hermano y amigo que está aquí en esta mañana, no hay una historia más importante que esa. Si a ustedes le dicen que hay otra cosa más importante que esa, dígales que no. Porque la resurrección de Cristo tiene trascendencia mundial y eterna. Porque todos los hombres que depositan su fe en Cristo pueden ser alcanzados por esta bendita resurrección y pasar a ser parte del pueblo de Dios. Esto no tiene comparación. Así que todo eso fue increíblemente emocionante verlo, contemplarlo para los que allí estaban. Pero también la resurrección de Cristo nos trae una serie de verdades que nosotros podemos tomar como pilares en nuestras vidas. Una de ellas es, usando esa porción tan contundente del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo allí defiende la resurrección de los creyentes y la ampara, es decir, la sostiene en la resurrección de Cristo. Y él dice que si Cristo no hubiera resucitado, entonces ¿qué era nuestra fe? Nada. Entonces, lo que quiere decir que la resurrección de Cristo le dio credibilidad, le dio garantía, le dio certeza a la fe. Así que nosotros no estamos aquí tirándole piedra a la luna. Nosotros estamos
estamos aquí amparados en un hecho histórico, como decía Jacob, en un hecho real que aconteció. ¿Por qué nadie se ha atrevido a refutar nunca esto? Y si lo hacen, porque siempre aparece gente con poca memoria, lo hacen bajo sus propios conceptos, pero sin ninguna base que sostenga sus ideas. También otra de las cosas que nos regala, digamos así, la resurrección de Cristo, es saber que en esa resurrección Dios nos ha dado perdón de pecado. Como lo dice Pablo en Romanos capítulo 4 y versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, la muerte de Cristo tenía un propósito. El propósito era que los hombres, todos los hombres, de todas las épocas, tuvieran un escape para sus pecados, una solución para su pecado, tuvieran una salida para el pecado que todos arrastramos, porque todos hemos pecado, porque todos hemos infringido la palabra de Dios. La resurrección de Cristo nos ofrece a nosotros la garantía que poniendo nuestra fe en Cristo podemos ser perdonados. Y esa es una gran bendición, sin duda. Imagínense cómo fuera la vida sin opción de perdón. Pablo dice que nuestra vida, antes de Cristo venir a nosotros, era una vida sin Dios y sin esperanza en el mundo. Es decir, totalmente desconectado del que tiene o no que tiene, de quien es la fuente de la vida. Y entonces Cristo nos alcanza y nos conecta con Él y nos perdona todos nuestros pecados. Y como dice el escritor de Hebreos capítulo 10 y creo que versículo 17, Dios dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. A diferencia del hombre, que siempre se recuerdan los pecados, Dios nos perdona una vez y por todas, y pasamos a ser parte del suyo. De manera que eso no tiene comparación, el haber sido alcanzado por la gracia de Dios a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la resurrección de Cristo es quien nos da el poder a los creyentes para vivir vida victoriosa. Dice Romanos capítulo 6 y versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, todo aquel que viene a Cristo y le recibe como Salvador de su vida, recibe el poder de su resurrección para vivir en victoria. No sé cuántos de ustedes han oído a gente decir: yo no me convierto porque yo no puedo, yo tengo que dejar tal cosa. Todo eso es engaño del enemigo, mentira. Nosotros no vencemos en nuestro propio poder, es en el poder de la resurrección de Cristo
que se puede vencer. Entonces, cuando venimos a Él, o Él viene a nosotros y nos alcanza. Porque sabe una cosa, es Dios quien nos alcanza. Es Dios. Mire, nadie es tan bueno para buscar a Dios. Nadie. De hecho, no hay bueno. Salmo 14 dice que Dios miró desde los cielos a ver si había uno que fuera bueno o entendido que buscara a Dios. Y Dios no encontró ni aún uno. Ya somos casi 8,000, o estamos cerca de 8,000 millones de seres vivientes en la tierra. Déjenme decirles que no hay un solo que pueda agradar a Dios, a menos que no haya venido reconociendo su pecado en Cristo y confesándole como único Salvador. Ese es el único que puede decir: mi problema en cuanto a Dios está resuelto. Y no es por méritos personales, sino por la misericordia de Dios. Por eso el Señor decía, Pablo decía, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De manera que nadie ha buscado a Dios de su propia cuenta. Es la gracia de Dios quien alcanza al pecador. Por eso en esta mañana, si tú estás aquí, la gracia de Dios te ha traído. Y aunque hayas respondido a una persona que te invitó, es Dios en su gracia que te trajo en este lugar y te puso al oído de su palabra, para que, poniendo su fe en Cristo, pueda ser salvo. Pero también, ¿qué más nos da la resurrección de Cristo? Entre las cosas más importantes, nos da garantía que la palabra de Dios es la verdad, porque su muerte y resurrección estaba predicha desde la antigüedad. Señores, si Cristo no hubiese resucitado, tendríamos que hacer como cuando llueve en un juego de pelota. Recojan los bates y los guantes que nos vamos, porque ya no hay juego. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué buscáramos aquí? ¿Y qué importa que le buscáramos en tal o cual momento? Nada de eso tuviera valor si Él no hubiese resucitado, porque estuviéramos ante un difunto. Pero qué glorioso es saber que la palabra de Dios no falla y que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que es glorioso pensar que la palabra se fue cumpliendo hasta que Él no solamente vino al mundo, sino que también padeció, sufrió, murió, resucitó. Y todavía la palabra sigue cumpliéndose. Y va a seguir cumpliéndose. ¿Qué esperamos ahora? Esperamos ahora el avenimiento de nuestro Salvador. Como leyera o dijera Jacob aquella porción de Primera Tesalonicenses capítulo 4. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. ¿Y sabe cuántos meses vamos a estar con el Señor? A veces uno llega a un lugar que no quiere irse, pero llega el momento que hay que irse.
En estos días me pasé 5 semanas con la hija y el nieto en Miami. Y ese muchachito tan especial, Marco y Judy estaban allá y saben lo que estoy diciendo. Metido entre cuartos cada rato, agarrado de la falda de la abuela. Y así que cuando llegó la hora de irse, fue difícil. Porque se creó esa relación tan íntima, tan estrecha. Pues déjame decirte, ¿cómo será cuando el Señor venga? Dice Juan que le veremos tal y como Él es. Y que todo el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica así como Él es puro. Trata de agradarlo. Trata de honrarlo. Entonces, el otro regalo que nos da la resurrección de Cristo es pensar que estamos frente y con la verdad. Esto no es un cuento. Por eso es fácil detectar cuando alguien nos enseña las cosas que no son verdad. Porque nada más hay que comparar. Doña Mariana decía, Doña Mariana decía, cuando usted presenta una línea recta al lado de una torcida, la torcida se ve claramente. Y eso pasa con la verdad y con lo que no es la verdad. Pero además hay otras verdades que nos dice también la palabra y que nosotros recibimos de parte de Dios con la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, decía hace un momento, fuéramos dignos de pena, de lástima. Pero no, la resurrección de Cristo nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios, de pertenecerle a Él, de ser su pueblo, como dice Pedro, capítulo 2 y versículo 9 de su primera carta. Hermano, qué glorioso es que Cristo haya resucitado. Qué glorioso es saber que Él se levantó de los muertos. Qué inmenso es saber que Él murió una vez, que resucitó y que nunca más morirás. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio de Cristo es suficiente. No es como en la antigüedad, que cada año había que llevar un cordero para ofrecerlo, derramar su sangre. Pero el año siguiente había que volver otra vez a hacer la misma operación. No. Imagínate cuántos animalitos ya se hubiesen muerto por mí. Porque cada año había que ir con uno. Oiga, y ya son varios años. Eso quiere decir que entonces muchos hubiesen muerto cada año buscando que Dios aplacara a su ira frente a mí, porque era la única opción que había. Pero Cristo vino, murió una vez, resucitó y ya la obra está hecha. El que quiera montarse en el barco, que se monte. El que no se monte, lamentablemente, morirás. Morirás. Así que esa es la gran verdad. Pero hay otra verdad que nos da la resurrección de Cristo. Y ya con esto estoy terminando. Una gran verdad. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los suyos. Por eso, como decía, Pablo defendía esta verdad ante los hermanos de Corintios. Y él decía que así como Cristo resucitó, todos los que han puesto su fe en Cristo también resucitarán. Hermanos, el mundo que nos ha tocado vivir es un mundo complicado.
con muchos problemas, con muchas dificultades, todas causa del pecado. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo y su resurrección, nos esperan días gloriosos. Y es que el Señor va a resucitar los que se han ido y va a transformar los cuerpos de los que estén o estemos vivos. Hermanos, ninguna otra fe ofrece esa gran verdad. Y cuando mencionaba ahorita el nieto, decía, qué difícil es separarse de alguien que tú amas. Pero cuando pensamos en nuestro Salvador, nuestro encuentro con Él, la palabra dice, y así estaremos siempre con el Señor. Oh, mi amigo que está aquí en esta mañana, que Dios en su misericordia te trae. Yo quisiera decirte en esta mañana que está en el mejor momento de tu vida, porque en esta hora tú podrías darle un giro a la eternidad de tu alma. Déjame decirte, dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. La muerte no termina con el ser humano. La muerte es solamente el traslado al otro lado del puente. Pero hay que estar preparado antes que llegue. Porque la muerte cierra el capítulo de esta vida. Y entonces, después que nos morimos, ya no hay oportunidad. Todo se cierra. Ya no importa lo que hagan por tu alma, nada se puede resolver. Hay que hacerlo ahora. Déjame decirte, toda esta historia que hemos contado del sufrimiento y la muerte y la resurrección de Cristo, ¿sabe por qué fue todo eso? Para beneficio tuyo. Para que poniendo nuestra fe en Cristo, nosotros podamos recibir perdón de pecado y vida eterna. Jesús dijo que Él daba vida y vida en abundancia. No solamente porque es eterna, sino porque recibimos la vida de Dios mismo, que es la fuente de la vida. Dios quiere perdonar tus pecados. La palabra dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere salvar o quiere que todos los hombres sean salvos. Pero Dios tiene su palabra como el único medio para que podamos creer en Cristo como Salvador de nuestras vidas. En esta mañana estamos aquí y yo quiero preguntarte, ¿qué tú vas a hacer con el Salvador? El único que hay. No hay más salvadores. Cuando el Señor nació, vinieron los ángeles y dijeron, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No hay más salvadores. Eso es como si estamos en un desierto y nada más hay un pozo donde tomar agua. El que no tomó de ese pozo se muere de sed. En el asunto de la salvación, el que no viene a Cristo, dice la palabra, no yo, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes creen que vale la pena creer en Cristo y su obra redentora? Levanten la mano los que creen que vale la pena. Sin duda que vale la pena. Porque poder esperar el futuro
la eternidad junto a Dios, de estar junto con Él por los siglos de los siglos, donde no habrá dolor, donde no habrá tragedia, donde no habrá virus, donde no habrá enfermedades, donde no habrá el aire. Será más que incomparable. Mi pregunta en esta mañana es, amigo que está aquí en esta mañana, ¿quiere entregar tu vida al Señor? ¿Quiere pedirle a Él que te perdone? Ojalá que en esta mañana tú puedas echar mano a la salvación. Está aquí. Es como quien prepara una gran mesa y le dice a todo el mundo, vengan, coman. El que se quedó con hambre, problema suyo, pero comida había. Así que aquí está en esta mañana Cristo, el que murió, el que resucitó, el que vive por los siglos de los siglos, el que está sentado a la diestra de Dios. Él está listo para perdonar tus pecados. Ojalá que en esta mañana pueda echar mano a Cristo, el único Salvador. Voy a dejar que mi hermano Jacob te haga la invitación en este momento. Dios te bendiga.